Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es cómo es que se está hundiendo el norte del país por las macrodeudas de los gobiernos de los estados de esa región. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? ¿Cuánto deben? Pues el asunto es que Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León prendieron los focos amarillos, ya que esos estados del norte registraron en el primer trimestre de 2019 un nivel de deuda mayor al nivel de ingresos de libre disposición, es decir, dinero para pagar lo que deben. Esto es acuerdo al reporte que elabora el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Volvemos a lo mismo. Es información comprobada, oficial, que nos dice perfectamente qué es lo que está pasando y no son inventos o fake news que se divulgan luego en muchos medios de comunicación. Un dato que cabe resaltar es que de los estados que mencionamos, dos son gobernados por el PRI, dos por el PAN y uno es independiente, supuestamente. ¿Cuál es el estado que más adeuda? Bueno, sabemos que Coahuila es el estado con mayor endeudamiento respecto de sus ingresos, no respecto de otras cuestiones, solo respecto a sus ingresos, ya que al primer trimestre de este año reportó un ingreso libre de libre disposición por una suma de 23.842 millones de pesos. En tanto, su deuda ascendió a 37.600 millones de pesos, es decir, una cantidad muy superior a su capacidad de pago. En porcentaje, pues esto representa el 160% de los ingresos que recibe el estado de Coahuila. En segundo lugar, se encuentra Chihuahua. Chihuahua con un nivel de ingresos de libre disposición de 147% inferior a la deuda que tiene. En tercer lugar, podemos ubicar al estado de Nuevo León, sí, el del Bronco, claro, el que usted conoce, gobernado por el candidato independiente en su tiempo y ahora gobernador independiente, con un nivel de deuda respecto a ingresos que obtiene por 109%, es decir, está casi tablas, casi en paridad, aunque presenta un déficit de 9% respecto a su deuda. En cuarto lugar, Sonora reporta ingresos de libre disposición por 23.129 millones de pesos, monto menor a la deuda de la entidad que ascendió a 24.000 millones de pesos. Aquí la diferencia es prácticamente marginal, sin embargo, pues es un déficit. Eso se debe tener muy, muy claro. Y por último, en el caso de Baja California, los problemas que presentó en el primer trimestre de este 2019 fue en la capacidad para pago de deuda y pago a proveedores. Es decir, no tenía el dinero en el momento que se necesitaba para hacer los pagos correspondientes de la deuda y tampoco para cubrir los adeudos con los proveedores. Esto ocasiona no solo molestias, sino problemas económicos a las empresas que proveen a los gobiernos. Cuando usted no les paga, ellos carecen también de efectivo a su vez para pagar a sus trabajadores o para pagar a sus proveedores también. Y en cuanto al pago de deuda, pues es obvio que lo que te genera es mayores intereses y entonces tienes que pagar más. Y obvio, afecta la economía de dicha entidad
y a largo plazo esos adeudos pueden ser una carga para la federación porque al final de cuentas todo es deuda soberana. ¿Por qué? Pues porque estamos integrados como una federación y el gobierno federal tendría que asumir en un momento dado el pago de esos pasivos. Esto que estamos relatándole es algo que expuso Cristóbal Meléndez. Cristóbal Meléndez es coordinador de cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que obvio pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo diría que hay que recordar que en este 2019 los ingresos por participaciones y aportaciones son 6 veces mayores a los impuestos y derechos locales. Es decir, 1 de cada 7 pesos son a través de la federación que lo reciben. No lo ganan, no lo obtienen a través de cobro de derechos o de impuestos a nivel estatal o municipal. Hay una total dependencia de lo que el gobierno federal les aporta para salir adelante. Y aún así, algunas entidades todavía se ponen difíciles y reprochan cuando son incapaces siquiera de tener un nivel de subsistencia de manera independiente en relación de ingreso-gasto. Entonces, el enfoque que se ha estado difundiendo por ahí es que los estados, que los municipios tienen que ver la manera de generar ingresos para sí mismos, cada los municipios, y para el estado y los municipios para sí mismos y para la federación. No se trata, pues, de que todo quede en manos de la federación y después no haya manera de salir adelante en cada una de las entidades. Por otro lado, tenemos que el hecho de que esa deuda haya crecido desmesuradamente y no haya el desarrollo correspondiente en infraestructura, en economía, pues nos está diciendo que algo no se hizo bien. Y por eso la importancia de mencionar quiénes gobiernan esos estados. Se supone que son los que fueron beneficiados durante decenas y decenas de años para precisamente presumirnos que ellos estaban súper desarrollados, mientras que el sureste del país estaba subdesarrollado en comparación con ellos. Y nos enteramos que a final de cuentas, pues ni hay tal desarrollo en términos de capacidad de ingresos y pago de sus deudas, porque a pesar de esas inversiones que recibieron de la federación, que fueron miles y miles de millones, pues resulta que ahora no saben cómo captar impuestos para poder tener un mínimo necesario para subsistir de manera independiente, de no ser una carga para la federación. Pero así están las cosas. ¿Y quiénes gobernaban? Pues ahí están los datos. 2 del PRI, 2 del PAN y uno que tenía todas sus bases priistas y que se hizo independiente y que es gobernado ahora, que es el caso de Nuevo León. Bien. Entonces, si las cosas estaban tan mal y nadie lo notaba, o casi nadie, algunos lo hicimos durante muchos años sin que nadie hiciera caso, sin tener las oportunidades en los medios de comunicación, porque obviamente te cerraban las puertas si querías tratar temas que afectaran a los intereses del gobierno en turno en diferentes entidades. Y estamos, en mi caso, hablando, por ejemplo, de Tamaulipas, de Veracruz, de la Ciudad de México, del estado de Tabasco, del estado de Quintana Roo, etc. Es decir, no nos basamos en una experiencia única, sino en la experiencia en distintas entidades de la República e incluso de la capital del país, con lo cual tenemos una base para afirmar que no estaba bien, no se hicieron bien las cosas, como ahora pretenden argumentar algunos críticos del actual gobierno federal y algunos de los estados. Tenemos que impulsar desde luego que se hagan mejor las cosas. Tenemos que contrarrestar esa... hay cierta arrogancia en algunos que han ganado por parte de Morena
sin ser propiamente morenistas, es decir, sin tener la idea del movimiento de regeneración nacional, que era la base principal de este partido, sino que simplemente se cambiaron a Morena para poder ejercer, porque veían que unos del PRI, otros del PAN, otros del PRD, que a través de esos institutos ya no iban a poder acceder al poder y hicieron su traslado a Morena y ahora pretenden que todas las cosas sigan igual. Estamos hablando de distintos estados del país, como podría ser, por ejemplo, Chiapas, como podría ser, por ejemplo, Tabasco, también en el caso de Quintana Roo, por decir algo, y otros permanecieron igual, como el caso de Campeche, como el caso de Oaxaca, siguieron su tradición con los partidos de antes y su situación está igual o peor. Se habla mucho de que las entidades que cambiaron, así como el país en general, está peor que antes. Sinceramente no lo veo peor que antes, pero también sinceramente puedo decir que no se ven todavía los avances que se pretende lograr y en gran medida se debe, por un lado, a todas las trabas que están poniendo lo que antes denominaba la mafia del poder y ahora podemos denominar simplemente los poderes fácticos del país, que son tanto los intereses económicos de las empresas nacionales como del capital internacional que ejerce su poder para tratar de frenar todas las iniciativas del gobierno federal y en esto ha estado tomando parte el Poder Judicial de la Federación, como ya lo hemos mencionado en otros comentarios. Si a eso le agregamos que los estados no están siendo eficientes para ejercer el gasto y que en muchos casos están vinculados a cuestiones de corrupción, pues estamos realmente muy mal y es muy difícil mover las cosas. Esperamos que todos los ciudadanos presionemos, colaboremos para que las cosas sean mejor para este país y para todas nuestras familias. Les agradezco su atención, les invito a que continuemos en nuestras pláticas que realizamos día tras día de lunes a viernes y les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens a través de Facebook, como @sapienstotal en Twitter y también en nuestro sitio web www.totalsapiens.com, donde usted podrá consultar esta y muchas otras informaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.